Listo, ya está. Ok, Chivis, ¿cómo andas? Pues aquí andamos bien apurados con un montón de cosas, pero pues nos damos el tiempo de venir a platicar un poco de pájaros el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad, neta, qué orgullo tenerte aquí. La verdad es que me gusta mucho tu contenido. Ya te lo había dicho anteriormente. Hace poquito me aventé el video del carpintero real. Qué buen video, ¿eh? Qué El buen video. La carpintero verdad es que me real, gustó mucho. donde Y... todos terminan llorando, se Sí, cayó, sí, terminas de está extinto. Pero bueno, extinto. ya te acomodé mejor la cámara, ahora sí. Ahí ¿Qué está. onda? Oye, Chivis, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Vienes de Costa Rica hace poquito, ¿no? Hace poco más de un mes, Ah, casi por dos cierto, meses, ya anduve por allá. creo que tu micrófono, creo que es el otro, porque está el de la vez pasada. ¿Te acuerdas que estaba el default? Sí. Sí, Ah, checa sí. a ver si lo puedes configurar rápido. Un momentito, vamos a configurar esto. Sí, no te apures, como quiera. Video. Tenemos tiempo, tenemos toda la hora, literalmente. Y pues bueno, gente, recuerden, pueden donar. Si donan 100 pesos, vamos a leer su mensaje aquí en directo. Y si donan 500, me voy a comer uno de estos dulces que tienen sabores bastante misteriosos. Algunos agradables, algunos no tanto. Pero bueno, ahora sí se escucha mejor, ¿cierto, Chis? A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, ya está mejor. Ok. Perfecto. Ahora sí, platicábamos, Costa Rica, ¿qué tal? ¿Cómo te trató? ¿Qué te pareció? Bueno, Costa Rica es como un sueño para quienes vamos a observar aves. Es un lugar con ecosistemas tropicales que yo quería conocer mucho, como por ejemplo los páramos de altura, bosques, selvas tropicales de tierras bajas, de tierras completamente planas, que son cosas que en México ya no hay, aunque Ok. alguna vez hubo, y temas así, ¿no? Y bueno, había un ¿Alguna montón vez de... hubo, te refieres a qué pasó? ¿La deforestación o...? Sí, la deforestación, o sea, todo el sureste de México, por ejemplo, desde las zonas llanas de Veracruz al sur de Veracruz, el norte de Tabasco, parte del norte de Chiapas tenían selvas tropicales que eran de tierras bajas, que eran llanas casi completamente. Y esas regiones fueron unas de las primeras que desaparecieron con la llamada Comisión Nacional de Desmontes y el tirar un montón de selva tropical para sembrar un montón de cosas que al final, bueno, es una historia bastante triste que algún día contaré en detalle, que es muy compleja, pero el chiste es que esos ecosistemas de selvas tropicales de tierras bajas en México, bueno, prácticamente han desaparecido, quedan muy pocos espacios con esta vegetación, tal vez parte de la reserva de la biosfera Montes Azules, pero poco Ujú. más. El hecho de que sean tierras bajas, me imagino que tiene que ver también con la humedad, porque entre más bajo, más humedad hay, o algo así funciona, ¿no? O qué tiene de especial que sean terreno bajo. Bueno, en particular para estas selvas, pues hay algunas dinámicas muy interesantes, sobre todo dinámicas de inundación periódica de los ríos. Es como lo que ves de repente en el Amazonas, que Sí, hay de hecho hace sitios poquito vi donde un video se increíble. inundan. Increíble ese Ujú, video, me imagino que tú también lo viste por la cara que hiciste, pero era un video como que estaba en un río y había un ujú. puente, evidentemente, pero el puente estaba completamente sumergido en agua, completamente, y el agua era como muy clara. Y vi en los comentarios que cuando ocurren ese tipo de inundaciones de ríos en el Amazonas, no me acuerdo por qué era exactamente, creo que era porque era muy rápido y porque el agua, no estoy muy seguro, pero lo que pasa es que en esas inundaciones el agua es bastante clara. O bueno, supongo que bajo ciertas circunstancias también. Y en ese video se veía el Amazonas inundado, pero se veía increíble. O sea, inundado vaya por encima de lo que sería el río normalmente, ¿no? Y se veía Sí, muy sí, bien. sí. O sea, más o menos eso llegó a pasar alguna vez en estas selvas inundables, no en esa escala grandilocuente de lo que pasa en el Amazonas hasta ahora y que de hecho hay especies de aves y de otros seres que están adaptados justamente a vivir en las selvas inundables y solo en las selvas inundables, Ujú. pero sí había dinámicas de crecimiento del río y de crecimiento de los ríos a lo largo del año y también, por ejemplo, eran territorios en donde debido a las condiciones climáticas como de temperatura y demás, había aves, por ejemplo, las guacamayas rojas, que ahora en México están restringidas solamente a ciertos puntos de Chiapas, o aves incluso que han desaparecido completamente del país. Casi siempre uno puede pensar en el águila arpía, pero había otra cosa increíble que se llamaba el caracara come cacao, Ok. que era un halcón grandísimo, negro, con la garganta roja, que dependía de las tierras bajas y sobre todo de las grandes palmas que vivían en la selva. Comía palmas, comía frutas, comía abejas, eso era una cosa muy extraña.
Ok. Entonces, todas estas cosas, digamos, en México, realmente estos ecosistemas plenos a su máximo, bueno, solamente ahora los encuentras en los libros de Miguel Álvarez del Toro y cosas así que los describían. Em, Ujú. y sin embargo, pues más al sur en Costa Rica, y bueno, si llegas a Sudamérica más, pues ah, hay lugares donde todavía estas comunidades vegetales existen con todas las aves que incluyen. Sí, Y claro. pues eso. La verdad, te envidio bastante porque has visitado muchísimos lugares, has pajareado por bastantes lugares del mundo. ¿Podrías platicarme un poquito de más o menos a qué lugares has visitado, cuáles te han gustado más, cuáles han tenido las aves que más te gustan? Bueno, así como del mundo, pues nada más he ido a Costa Rica, fuera de México, pero Ok, en México sí he pajareado bastante, como creo que más de medio país lo he recorrido, la gran mayoría de los estados ya he estado por ahí pajareando. Y bueno, los ecosistemas que más me gustan, tengo así como mi top 3. ok. El top número uno siempre está el bosque mesófilo de montaña, el bosque de niebla, que es lo que históricamente hay donde yo vivo, en el centro de Veracruz, en Jalapa. Ok. Y uno de mis lugares favoritos con bosque de niebla es definitivamente la reserva de la biosfera de El Triunfo en Chiapas, donde hay quetzales y pavones y los tapires llegan a las cabañas y cosas No, así súper oye, locas. oye, algún día me tengo que ir a Veracruz y me invitas, ¿eh? De que ahí cerquita, porque de verdad estaría muy bien, Y sí, estaría genial. ¿eh? Sí, bueno. Va, Y luego para que continúas conozcas los bosques de acá. con tu top Ah, ok, 3. ese es mi número uno. El top dos, el dos son las selvas espinosas, las selvas bajas caducifolias, que son estos ecosistemas muy estacionales con una marcada estación de lluvias y una marcada estación de secas, en donde tú ves el cambio de la vegetación impresionante, de que no tienen, está todo seco, todos los árboles no tienen hojas, hay cactus columnares por todos lados, y de pronto comienzan a florecer los árboles y ¡pum! Es Ok. una explosión de colores y luego, ¡pum!, salen las hojas y todo es verde y salen los frutos y hay un montón de comida y es una cosa increíble Qué genial. Me y imagino de que nuevo también debe de haber muchísimos regresa. insectos en ese tipo de ecosistemas. Sí, claro, en bueno, las selvas secas, que también tenemos un pedacito acá en Veracruz, un pedacito de selva seca aislada en el centro, que es pues es un poco diferente de las selvas secas del Pacífico de México. Ah, hay bastantes insectos, por ejemplo, en alguna ocasión me he topado con los gigantescos Megasoma, no sé si elefas, pero sí uno de los grandes escarabajos rinoceronte. eh, Ujú. este, Te y voy a es ahí. activar mi cámara aquí para que me veas hablando, aunque sea, porque no me gusta de que no esté la cámara y sientas que estás hablando de que. O sea, en el Discord, vaya, de que. Ah, eh, no te preocupes, estoy viendo los de YouTube también. bueno, entonces mejor la desactivo para que no me gaste recursos, ok. Bueno, Sí, no hay problema. sí, sí, mejor, para que se vea mejor, porque estaba viendo que tu transmisión se pixelaba de repente, pero ahorita ya está bien. Eh, No, no hay problema. sí, ok. Pues muy Es, bien. La neta, qué chido. O sea, a mí me gustaría mucho ir a pajarear. Fíjate que de hecho tengo mucho sin irme de excursión así a la montaña. La verdad es algo que de mis actividades favoritas ir a hikear y también fotografiar, que por cierto, pásense al Instagram de Chiviscuayo, la verdad, qué buenas fotos. Creo que es historias de aves, ¿verdad? De hecho, ayer te di follow. historias de aves. Sí. Todas mis redes las pueden buscar como historias de aves. Ujú. Pásense al Instagram, sí, síganlo. Sí, la verdad es que muy, muy buenas fotos, sobre todo porque yo sé que fotografiar pájaros no es sencillo, ¿verdad? Creo que No. hasta tienes que usar lentes súper, súper detallados, ¿verdad? Sí, ¿Qué? usas teleobjetivos un poquito larguitos Y bueno, y pesados también. no sé si sean exactamente lentes, pero los lentes de la cámara están muy caros. ¿Están caros los teleobjetivos también? Sí, también bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, Es- uno se ha ido ahí haciendo de equipo a lo largo de los años. claro, claro, son gajes del oficio. Hay que ir construyendo un poquito a poco de que todo el equipamiento que se ocupa. También cuando vas por la selva, fíjate, pues yo nunca he excursionado más allá de aquí de Monterrey, de lo que es mi zona, ¿no? Entonces, ¿cómo es ir por la selva? Porque me imagino que, pues, si hay todo ese tipo de vegetación que está en el suelo y, pues, cactus y todo eso, pues, debes de llevar algún tipo de protección contra las espinas, ¿no? O algo así. O simplemente es ir a lo loco y ya. Bueno, en general yo transito como por veredas que ya están trazadas, ya sea como Ujú. caminos grandes o veredas pequeñas, que son veredas usualmente de paso entre el bosque. Y si tengo que meterme a un lugar donde no hay veredas, por ejemplo, en el bosque de Ujú. niebla no hay tantas espinas, ¿no?
Sí. En la selva baja caducifolia hay muchas espinas, pero pues ahí vas como capoteándolas, ¿no? Te metes por un lado, te metes por el otro, está muy espinoso por aquí, le das la vuelta. Sí, sí, lo Yo típico. casi, sí, yo casi trato de no, aunque llevo de repente machete, trato de no usarlo demasiado, ¿no? Nada más cuando ya es el único paso y no puedo pasar, lo uso, pero si no, siempre Ujú. pues irle dando la vuelta, irle por aquí, ir fijándote dónde pisas, no vaya a ser que haya una cascabel por ahí dormida o una nauyaca por ahí Claro. dormida y demás. Por cierto, veo en el chat que alguien dice, en Sinaloa te pajarean a balas, carita triste, sáquenme de Sinaloa. No, camarada, Sinaloa tiene una de las aves más increíbles de México, que es la charapinta, Oceanocorax dickei. Es una ave increíblemente bonita, es como un cuervo blanco con azul con copete. Más Increíble. bien, llévenme a Sinaloa. Tengo que ir a ver ese pájaro, que es increíble, que está en la Sierra Madre Occidental. Sí, Así que, llévenme. por eso me caes muy bien, Chivis, porque de verdad eres una enciclopedia de la ornitología, casi casi. Digo, es que has leído bastante y de verdad te lo digo que se nota en los libros que tienes ahí detrás, se nota que eres una persona muy culta y de verdad siempre es un placer estar platicando con alguien así, intercambiando conocimientos, ¿no? Este, Pues bueno. sí, sí, muy genial. Bueno, Chivis, te quería preguntar, ¿de dónde nace tu pasión por las aves? Porque yo creo que todos los biólogos tenemos como que cierto grupo de animales, o no siempre animales, pero por ejemplo conmigo son los insectos, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo decidir a ti lo de las aves? ¿Fue algo que ya tenías desde chiquito? ¿Fue algo que adquiriste? ¿O qué tal? Bueno, yo quería ser biólogo desde que tenía 4 años, era así como mi meta en la vida. Decidido desde Em, entonces, así, así sí, sí, full. sí. Y entonces, pero pues era así biología, ¿no? Los seres vivos, ok, eso es mucho. Y de repente me fui dando cuenta que había como especializaciones y entonces de repente me gustaron los reptiles y leía sobre reptiles y quería tener una serpiente en mi casa. Ahora no tengo serpiente, pero tengo un gecko leopardo acá atrás, mi mascota. Yo también Este, tengo un gecko, digo, no es leopardo, es uno mediterráneo, pero vive ahí en mi terrario y qué padre, qué padre. Ahí están chidos. Luego también me interesaron mucho los insectos. De hecho, hice en algún punto una caja entomológica que también está ahí entre mis cosas, con sus etiquetas de colecta y toda la cosa. Claro. Las plantas también me interesaron mucho. Quería, sobre todo me interesaban los cactus, las cactáceas, Uf. solamente que después me di cuenta de que estoy en una ciudad muy mala para cactáceas, porque es una ciudad muy húmeda que antes era bosque mesófilo, entonces se morían todos. Pero mira, o sea, Em, fíjate, pues aquí se dan bastante bien las cactáceas, pero otro tipo de flores, por ejemplo, aquí no las puedo tener con el calor de sí, Monterrey, sí. evidentemente. Pero bueno, Sí, perdón. claro. Acá, por ejemplo, pues de repente en Jalapa se dan las orquídeas hasta en los techos de las casas, Ah, pero yo quería cactus. qué bonito las Entonces, orquídeas. ¿Eh? bueno, dejé por un lado todo eso. Y luego cuando tenía 11 años en una actividad de divulgación científica que hacían en un jardín botánico de acá de la ciudad, hablaron de aves. Y yo fui, porque yo siempre iba a esas actividades como buen ñoño. Y ahí pues me enseñaron a usar binoculares, me enseñaron a observar aves, me hicieron la gran revelación de que las aves son dinosaurios. Y eso, bueno, para cualquier persona que está en su sano juicio no le pueden no gustar los dinosaurios, o sea, los dinosaurios son geniales, y entonces descubrir que siguen aquí, Sí, sí, bueno, fue sí. así como la cosita ahí que fundió el fusible de mi cabeza. Y bueno, nos sacaron a observar aves y vi aves increíbles, aquel día aves migratorias, aves residentes, aves coloridas y fue así, aquí mero, aquí, de aquí soy. Sí. Y ya, desde ahí, desde los 11 años hasta ahora. Qué genial. O sea, bueno, fíjate que, bueno, yo desde chiquito siempre estuve mucho con los insectos. Ujú. Desde muy pequeño yo me salía con mi vecino y escuchaba los grillos y siempre buscaba a ver de dónde suena. Y los atrapaba, digo, yo estaba muy chiquito en ese entonces, no sabía que no debes de atrapar a los insectos que ves nada más ahí porque sí. Pero pues, bueno, eso fue lo que me llamaba mucho la atención de los insectos. Pero también siempre tuve muy como en la cabeza esto de ser paleontólogo, ¿no? Porque es que, como dices tú, igual, o sea, los dinosaurios son geniales, o sea, a mí siempre me explotaba la cabeza cuando me contaban en la escuela de ellos y decía, pero a ver, o sea, había reptiles gigantes y la gente no habla de esto todos los días. No sé, hay gente que no tiene un Hay dinosaurio gente que favorito. no habla de esto todos los días, yo no entiendo. ¿Cuál es tu dinosaurio? ¿Tienes algún dinosaurio favorito, Chis? Sí, claro, el chiviscoyo, Dendrotix barbatus, mi ave Ah, favorita. claro, claro, bien aplicada ahí.
Muy bien. De hecho, Claro, también te claro. quería preguntar, bueno, te voy a decir mi dinosaurio favorito primero. A El mío ver. es el espinosaurio. A mí me encantaba el espinosaurio. Uy, Luego me tiene una enteré. historia muy interesante. Sí, sí, porque a ver, yo de chiquito lo veía el espinosaurio y lo pintaban como un T-Rex, ¿no? Pero ahorita ya sabemos que el espinosaurio, pues de hecho es ya sabemos que vivía en ambientes más acuáticos y que bueno, no es una aleta, pero la cosa esta dorsal que tenía, pues le servía precisamente para navegar mejor en el agua, ¿no? Sí, sí, Te, sí. te iba a contar otra cosa. Lo olvidé. Ah, sí, lo del chiviscoyo. ¿Por qué chiviscoyo? O sea, la verdad es que es un ave que yo no conocía hasta que te conocí a ti. Luego ya después la vi y vi que es un ave, por lo visto, se encuentra por Mérida, pues también ahí por tu zona, ¿no? No, ¿No? ¿No? Ah, bueno, fue no. lo que busqué así rápidamente. Tú sabes Ahorita, mucho, ahorita mucho te más que yo. cuento. Sí. Este, bueno, el chiviscoyo es una codorniz, es una gallina, es una vil gallina. Ok. Así parece una gallina y todo, pero es una gallina muy miedosa, muy tímida, muy difícil de ver y es endémica de México, en particular de los bosques de niebla de la Sierra Madre Oriental y es muy difícil de ver. Muy, muy difícil. Es muy tímida y además está amenazada. ¿Cómo? Y Ujú. cuando yo veía en las guías, pues este bicho y también sabía que aquí se le llamaba chiviscoyo porque la gente de los observadores de aves, pues se referían a él usualmente en las pajareadas. Este, pues a mí como que se me hacía curioso el nombre y yo dije, pues quiero ver esta ave. Ujú. Yo no sabía en ese momento que era una de las aves más difíciles de ver de México y ahí me tienes durante años buscándolas y realmente, pues siempre era como que las iba a ver, pero algo pasaba y fue todo un rollo, una búsqueda muy interesante y muy divertida que me hizo conocer un montón del bosque de niebla y de los bichos que ahí viven, aparte del chiviscoyo. Y bueno, lentamente se fue haciendo como la asociación de amor-odio por este bicho y se fue convirtiendo en mi ave favorita. ¿Y lo Y encontraste? sí, al final lo encontré tardé como 5 años en ver uno, Uf. porque se pueden escuchar muy fácil, cantan muy fuerte, pero verlos es muy difícil. Ok. Entonces, al final sí lo encontré, pero cuando empezaba como el tema de los foros en internet y demás, yo obviamente me metí ahí también, y mi nickname en varios de estos era el Chiviscoyo. Y entonces, pues a partir de ahí, digamos que eso fue antes, mucho antes de que empezara el canal de YouTube. Ujú. Entonces desde ahí como mis nombres de usuario eran así como el Chiviscoyo, algo así. Claro. Y ya cuando inicié el canal dije, pues, o sea, esto tiene que tener el Chiviscoyo en algún lado. Y entonces se llamó Crónicas del Chiviscoyo, Es un, es Especies un de Aves. excelente nombre. O sea, yo me acuerdo de. También fuiste de la primera gente que se suscribió a mi canal de YouTube, por cierto. Porque yo me ¿A acuerdo que, poco? que vi ahí y decía de que Crónicas del Chiviscoyo. Y ahí me Ay, salió. Y yo dije de que, es un buen nombre y me gustó su canal. Por eso, según yo, estábamos en el mismo grupo de divulgadores científicos. Supongo que no, porque al final terminé no, no consiguiendo tu, estamos. tu contacto de otro lado. Pero Sí, 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 sí. había visto que te había suscrito y me gustó mucho tu canal desde entonces. Entonces, la Sí, sí, sí. neta, qué chido tenerte aquí. Yo me Eh, acuerdo que encontré tu canal buscando algo de hormigas y salió tu canal y dije, ve, chingón, suscribirse. Sí, Sí, de sí, sí. hecho, a ver si pronto sacamos un video de que con Es hormigas y el aves que tema habíamos de platicado. las aves y las hormigas. Ese, no, no, no hagamos spoiler, pero ojalá y salga Sí, algo por sí, ahí. sí. Ya lo, Es- lo veremos pronto. Ojalá, ¿no? Bueno, Ojalá que sí. vamos a ver un poquito de lo que tenemos aquí. Hoy vamos a platicar de diferentes cosas, gente. Hay muchos animales, evidentemente, que dependen directamente de los árboles. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los árboles son la base de cualquier ecosistema. Y en el caso de las aves, pues obviamente son de los animales que más dependen de los árboles, porque ahí se encuentra su refugio, ¿no? Precisamente, pues la capacidad de volar los hace llegar a lugares que no son fáciles de alcanzar para los depredadores y se pueden quedar ahí de diferentes maneras. Ya iremos viendo las diferentes maneras en las que los pájaros viven y hacen sus nidos en los árboles. Pero la cosa es eso. Quise traer a Chivis precisamente por eso, porque las aves son muy, muy importantes en los bosques por diferentes motivos, ¿no? Vamos a empezar hablando de algo que mucha gente no sabe cuál es la diferencia. Chivis, ¿cuál es la diferencia entre ave y pájaro en concreto? Ok. Esta es una diferencia meramente pues, digamos, de nombres, de terminología. Ujú. Y hay que acotar que, digamos, hay una frase que dice que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Y Claro. es que en un sentido un poco estricto de la palabra, en el sentido más, bueno, en un sentido estricto de la palabra, los pájaros son todas aquellas aves que pertenecen al orden Passeriformes. Claro. Es decir, todas aquellas aves que se pueden clasificar como aves canoras. Ujú. Eh,
que son casi la mitad de todas las aves del mundo. Es un grupo que se diversificó bastante y tiene un montón de representantes. O sea, si tú vas al parque y ves los tordos de esos negros que se roban tus chetos, esos son pájaros. Ok, Pero si ves los cuervos, que no son los tordos, que son más grandes y que viven en áreas abiertas, esos, aunque no lo creas, también son paseriformes, también son pájaros los cuervos. Y claro, así claro. nos podemos ir, ¿no? El Hay muchos. graznido que hacen, digo, supongo también clasifica como canto, ¿no? Hay distinto, no necesariamente. Ok, Los cantos usualmente son más complejos y hay aves de la familia Passeriformes, hay aves del orden Passeriformes que no tienen cantos tan complejos. ok. Y hay diferentes cosas. Pero el chiste de los pájaros es que, digamos, en ese sentido tan estricto, en ese sentido estricto, se diferencian de las otras aves porque tienen una siringe, que es el órgano fonador de las aves. Nosotros tenemos laringe y ellos tienen siringe, Ok. muy desarrollada que les permite, dependiendo de la especie, como siempre, pues generar gran cantidad de sonidos variados. Ahora, Eso es una. ujú, La perdón. otra es que los pájaros tienen una articulación particular en el dedo de atrás. Ya ven que las aves tienen cuatro Uh, dedos, tres para adelante y dos para atrás en el caso de las aves, de los pájaros. Y tiene una articulación particular en el dedo de atrás que hace que se cierre para que puedan perchar sobre las ramas. Por eso también se les dice aves de o las percha. palomas en los claves, cables, ¿no? Sí. Sí, pero las palomas no son pájaros. ¿No son No, pájaros? ¿En no, serio? las palomas son columbiformes. Las Ok. palomas no tienen desarrollada la siringe y las palomas no tienen esta articulación para cerrar hacia atrás desarrollada. Ok. Hay otras estrategias, hay otras articulaciones y otras maneras que tienen muchas otras aves de perchar, pero la articulación de los pájaros es completamente diferente. Perfecto. Eh, Fíjate, no sé por qué siempre me imaginé que las palomas eran paseriformes y ya nunca me lo pues cuestioné realmente. ahí está, ahí Qué está. bueno, gracias por... que es bueno aprender esas Y, cosas. Y bueno, o sea, digo siempre que esto es en un sentido estricto de la palabra cuando hablamos de pájaros, porque Ujú, de repente tenemos nombres como los pájaros carpinteros, que no son pájaros, pertenecen al orden Piciformes, sí. pero de manera coloquial son pájaros carpinteros. O por ejemplo, hay unas aves que se llaman pájaros estaca, sin albur, que son unas aves que se camuflan con los troncos y se llaman Ok. pájaros estaca también. Y no son pájaros, son caprimulgiformes. Claro, es lo que Entonces, tienen digamos que los nombres comunes, ¿no? Típico también de los insectos, que hay insectos que les dicen, por decir algo, mosca y no son moscas, son abejas o ese tipo de claro, cosas, ¿no? claro. Bueno, muy bien. Continuando un poquito de los paseriformes, hablando obviamente pues de los cantos que tienen. Tú sabes hacer ruidos de pájaro, ¿no? Yo sé hacer ruidos de pájaros, sí, sé Ok, hacer ruidos de pájaros. ¿cómo se logra eso? Porque intenté ver tutoriales, no se puede. O sea, yo creo que No, eso lo tienes que hacer desde muy chico, ¿no? no, ¿O no, qué no, pasa? no tengo idea, o sea, ¿Tienes una o sea, siringe tú también o algo así? sí, se la robé a algunas aves y me puse así las siringes. No, no sé, o sea, la verdad es que no sé si se puede enseñar o aprender. Yo desde chiquito veía, por ejemplo, a mi abuelo silbar, creo que tarareaba una canción silbándola, y yo como quería silbar y pues aprendí a silbar, ¿no? Antes de saber de pájaros siquiera. Sí. Entonces ya cuando empecé a meterme en el mundo de los pájaros, pues así, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces comencé a tratar de imitar los cantos de poquito en poquito y pues ya de repente va saliendo. A ver si sale uno, por ejemplo, eh, los cantos de los mirlos, de las aves del género Turdus, son complejos, pero me gustan, ¿no? Que son, por ejemplo, Bro. cosas así, ¿no? Bro, Este, te sale igual, digo, no he escuchado esos pájaros en concreto, pero suena exactamente. Wow, muy bien, sí, de suena verdad. bastante parecido. Y lo divertido es que a veces pues, estoy aquí en mi casa, de esta ventana para allá hay un poco de área verde y Ujú. en las temporadas en las que en las que es temporada de anidación y cuando están las primaveras cantando, hay una que se percha en una antena que está aquí muy cerca y se pone a cantar y yo me pongo a cantar ahí también. Y como que hay Y comunicación ese divertida. tipo de canto es como para buscar pareja. ¿Estás acaso seduciendo a los pájaros o algo así? O. No sé, mira. Bueno, los cantos son como una herramienta de comunicación, ¿no? Sí, Y bueno, tú puedes cantar una ranchera romántica para dedicarse a una pareja, pero claro. también puedes cantar una ranchera dolida
o una ranchera para tirar barrio. Lo mismo Ok. pasa con los cantos de las aves, ¿no? A muchas veces, en la gran mayoría de las especies, los cantos que más se han estudiado son los cantos de los machos. Y usualmente estos cantos demuestran como la territorialidad, es decir, los machos cantan para delimitar un territorio particular que es suyo, un territorio con ciertos recursos, cantan para mostrar su estatus, es decir, mírame, yo estoy sano, yo estoy fuerte, ¿Ante los yo estoy pájaros de su aquí. misma especie o también de diferentes? En general, en primer lugar, ante otros individuos de su misma especie, pero a veces las vocalizaciones de diferentes especies pueden servir de otros tipos de comunicación, pero de eso hablaremos en un momento. Ahorita, Ok. digamos, el canto casi siempre es, o más bien de la gran mayoría de los estudios que se han hecho sobre ello, es para comunicarse dentro de la especie, Ok. em, ¿no? Para delimitar territorio, para atraer a las hembras o en dado caso para competir con otros machos. Y ya, dice Eduardo Mo, pajaritos tirando barrio, sí. No sé si han visto un meme por ahí que va una persona caminando por el bosque, están los pajaritos cantando y dice, ah, qué bonito sonido, no sé qué. Y ya en la otra viñeta están los pájaros tirando ¡Hora! ahí barrio, inventándose la madre. Bueno, así pasa más o menos. Sí, 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 he visto ese meme. Y la Ah, neta, qué sí padre. O pasa. sea, cuando tú vas caminando de que o pajareando, ¿tú recurres al hacer, imitar ruidos de pájaros para encontrarlos? ¿O simplemente nada más vas caminando y hasta que escuchas un canto ya te pones a buscar? ¿O cómo buscas Ah, exactamente a los pájaros? bueno, también depende de la especie, ¿no? Claro. Em, pues digo, depende de lo que vas haciendo, ¿no? Si vas haciendo un monitoreo, por ejemplo, un monitoreo sistemático para algún tipo de estudio, pues vas como siguiendo, a veces vas siguiendo una línea, un transecto, a veces vas estableciendo puntos cada determinados metros y ahí te esperas en silencio, no haces ningún ruido, no haces nada y ya detectas y cuentas todo lo que pueda haber a tu alrededor. Ok. Que a veces nos parece, si vamos al bosque, de repente nos parecería que no hay nada, pero si nos acostumbramos a ver el movimiento o a escuchar con atención, no solo los cantos, a veces incluso escuchas, por ejemplo, el picoteo de los pájaros carpinteros o el caminar de algunas aves sobre la hojarasca, pues nos vamos dando cuenta que realmente hay cosas ahí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando salgo a pajarear como por gusto, simplemente porque me gusta, salgo, voy caminando lentamente, me detengo donde escucho un canto, busco al ave. Pocas veces los imito, realmente no es algo que haga como de manera recurrente, porque pues tampoco es cuestión de molestarlos mucho. Claro. Ujú. Entonces, solamente una o dos veces ahí de repente. Entonces casi siempre es caminar, buscar a las aves, buscar sobre todo el movimiento que hay. Hay especies de aves que conforman grupos, ¿no? Grupos de varios individuos que se van moviendo entre las copas de los árboles, por ejemplo. Entonces tú ves como los puntitos moviéndose a simple vista, te pones los binoculares y ya ves qué pasa ahí, ¿no? De repente hay aves que, por ejemplo, se mueven en grupos que les llamamos bandadas mixtas, que son grupos de diferentes especies que van juntas buscando alimento, cosas así. Ok. Pero van en diferentes lugares buscando alimento, pero vaya, sin migrar, simplemente nada más teniendo un estilo de vida como nómada o la mayoría de los pájaros suelen quedarse en un lugar. Digo, me imagino que depende mucho de la especie, como todo. Sí, 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 sí. sí, sí. La primera respuesta es depende de la especie, como buenos biólogos. Este, pero en general hay especies que, digamos, primero están las especies que migran, que se mueven a lo largo de grandes distancias, pero de esas vamos a hablar después. Sí, Las especies residentes, es decir, las que más o menos tienen un rango fijo, sus poblaciones no se mueven a lo largo de un continente, por ejemplo, los individuos suelen moverse bastante dentro del bosque, ¿no? Por ejemplo, la actividad de los pájaros usualmente es pues buscar comida a lo largo de una región bastante amplia, tiene una gran capacidad de desplazamiento la mayoría de las aves, entonces sí se mueven bastante a lo largo del día e incluso a lo largo de las temporadas puede cambiar mucho su actividad. Por ejemplo, cuando están anidando, pues usualmente tienden a ir por comida y regresar al nido, ir por comida y regresar al nido, pero cuando ya salen los pollos, y los pollos ya como que ya aprendieron a vivir, a valerse por sí mismos y se van, comienza una cosa que se llama dispersión post-reproductiva, que es donde los adultos que criaron ese año pues ya no tienen
la presión del nido y se van a buscar comida a donde quieran, se mueven por aquí, por allá, y los jóvenes que nacieron ese año también se mueven para otros lados, tanto buscando comida como buscando sus propios territorios, ¿no? Sí, Entonces, digamos que los individuos sí se mueven aún de las especies que no migran. ok. Bastante interesante. La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho ese tema de la migración. Ahorita platicamos un poquito más sobre eso. Por Sí, ahora, sí, sí. vamos a ir con los pájaros carpinteros. Vamos con Scarpis. Habías mencionado su familia, creo que era. ¿Cuál es? Eh, el- la familia es Pícide ¿Piscide? y el orden es Pisiformes. Ok. Yo soy Pícide. Lo único que sé de los carpinteros, digo, aparte de que obviamente pues pican dentro de los árboles y se comen las larvas que viven ahí dentro, lo único que sé de ellos es que su lengua es como atrás de su cabeza, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, eso da como una vuelta completa. Tengo entendido que para que las concusiones que tienen en el momento de estar picando, que su cerebro no se esté contusionando constantemente, ¿no? Ah, bueno, no tanto la lengua. Sí, hay varias adaptaciones que han tenido los pájaros carpinteros para evitar que se queden inconscientes cada que golpean el tronco de un árbol. Eh, Su pico está diseñado para distribuir el impacto de manera, eh, digamos, más amplia. Y hay una cosa bien interesante que es que al interior del cráneo, porque la lengua pasa por afuera del cráneo, ¿no? Sí, Pero al interior del cráneo, digamos que la sustancia que- en la que está nadando el cerebro, por decirlo de alguna manera, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Por sí, ejemplo, en nosotros es un liquidito ahí, sí, pero en sí, los sí. pájaros carpinteros es una cosa más, menos líquida, es más sólida. Y entonces evita que el cerebro se pegue contra las paredes del cráneo cuando el pájaro carpintero picotea. Claro. Eh, entonces están esas adaptaciones, también están otras adaptaciones bien interesantes de las patas. Los pájaros carpinteros tienen unas patas que se llaman cigodáctilas, es Ok, decir, que las aves tienen 4 dedos, como ya dijimos antes, pero los pájaros carpinteros tienen 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás. De modo que ok. con este agarre de, como si fuera, no sé, la garra de una grúa o algo así para sostener algo, por decirlo, Ujú. se agarran de los troncos, ¿no? Así como 2 dedos para adelante, 2 dedos para atrás. Y las plumas de la cola de los pájaros carpinteros están bien interesantes porque son muy duras y les sirven Ok. como un anclaje extra en el árbol. Si tú alguna Como una vez ves un especie de pájaro apoyo, ¿no? carpintero, Sí. ajá, ajá. Si tú alguna vez ves un pájaro carpintero con atención, vas a notar que casi siempre la cola está pegada al tronco, ¿no? Como si fuera una Está el especie pájaro, de... está Sí, el tronco sí. aquí y la cola está así, ¿no? Como Fíjate, apoyada nunca lo para había sostener la notado, pero parte. ya no lo voy a poder dejar de ver. Qué bueno que me Sí, dices. sí, Me sí. encantan ese tipo de detalles que una vez que lo sabes, ya ahora jamás Ya. puedes volver a ver algo de la misma Exacto, manera. exacto. Está chido, está chido. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, mencionaste tú que son insectívoros. Y sí, la mayoría de los carpinteros son insectívoros, pero no todos. De hecho, Oh. en la región de Monterrey, donde hay encinos, donde hay encinares, hay una especie de carpintero que se llama carpintero bellotero. Adivina qué come. No sé, qué sorpresa será, me lo pregunto. Sí, sí, se sabe. Come hamburguesas de McDonald's. Todos los días. No se ha visto mi video de la microbiota. Sí, sí, sí. No, come bellotas, pero no solo come bellotas este carpintero, sino que además las almacena, tiene Ok. graneros. Es una especie de carpintero que vive en colonias, que vive en grupos grandes. Entonces usualmente escogen árboles muertos en donde hacen hoyitos y ahí meten por cada hoyito una bellota. Y eso les sirve ¡Wow! de ¡No! alimento. Sí, sí, ¡Wow! sí. ¡Qué bonito! Me encantaría ver Y, eso, ¿eh? Alguna y vez. claro, no solo le sirve de alimento a esos carpinteros, sino que pues ahí hay A una las, fuente de alimento que de a las repente, ardillas. ajá, algún otro aprovechado va a usar. Eso es a lo que me refiero, gente. Ven que todas las especies dentro de un ecosistema están conectadas entre sí de una manera u otra. O sea, tú tienes a los árboles ahí y obviamente les sirven de refugio no solamente a las aves, sino que luego también van y dejan comida ahí y pues les sirve de alimento a otras especies, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente recordar, que no lo he recordado en toda la hora de transmisión, que pueden donar. Pueden donar a través de PayPal en la página www.reforestacom.com. También pueden donar por transferencia bancaria. En la página están los datos. Si no, también aparecen aquí abajo dentro de un rato. Y también pueden depositar en efectivo por el 7-Eleven, ¿ok? Y nada, eso es un poquito una breve pausa. Recuerden que si donan 500 pesos, me como un dulce de estos sorpresas. Y si no, como quiero, ahorita me voy a comer uno nada más para reírnos aquí un ratito al final. Ok. Bueno, Estamos con los carpis. exactamente.
Em, Ahora, ¿tienen algún tipo de adaptaciones? ¿Es a través del oído que logran escuchar las larvas que están dentro de los árboles? ¿O simplemente es prueba y error, a ver dónde le atinan algo? la verdad es que en este momento no recuerdo exactamente Ujú. y puedo decir una barbaridad, así que mejor digo que no recuerdo. Lo que de mi propia observación he visto es que los carpinteros hacen como toques de prueba Tiene con sus sentido. picos. O sea, yo he visto un carpintero que va subiendo y de repente como pica un poquito, no hay nada. Sube otra vez, pica más, pica por aquí, pica por allá. Claro. Perdón, acabo de comer. Y de Sí. repente encuentra un sitio como en el que está picando más, así como piquitos suavecitos, y de repente se agarra, tas, 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 y ya saca el gusanote y se lo come. Claro, es que a ver, Entonces, si no tú en sé una cómo pared es. tú le haces así como knock knock, te das cuenta si está completamente sólida, pero si llega a estar hueca te das cuenta rápidamente, ¿no? Me imagino que los pájaros carpinteros deben de tener ese sentido muy desarrollado, a tal punto que pueden detectar hasta los túneles de las larvas, ¿no? Y encontrar en dónde están. Qué maravilloso, Claro. honestamente. Pero, por ejemplo, bueno, aparte de eso, hay dos cosas muy interesantes de los carpinteros. Eh, la primera es que, por un lado, eh, usan también los troncos como método de comunicación, Ok. porque su tamborileo puede llegar a ser muy fuerte. Entonces tú escuchas tuc, 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 y eso está comunicando algo, el pájaro. ¿No? Hay una especie que se llama Campefilus guatemalensis, que es pariente del carpintero imperial. Quienes vienen del canal de Crónicas del Chiviscoyo ya saben qué es lo que pasa cuando mencionamos al carpintero imperial, así que ves que vi por ahí algunos del canal que están comentando, entonces ya saben lo que pasa. Spoiler no salió muy bien. ¿Eh? Spoiler no No, termina muy bien. no terminó muy bien, pero es que siempre en el canal, cuando nos referimos al pájaro carpintero imperial, siempre ponemos F en el chat porque se Sí, comenta. es que claro, es que una especie se extingue y ya está, ya no existe en la Tierra. Y muchas veces, a menos de que sea algo famoso como, no sé, el lobo de Tasmania o algo así, pero la mayoría de las especies extintas simplemente desaparecen y nadie sabe de su existencia siquiera. Y me parece muy importante hablar de todas estas historias que nunca fueron contadas. Porque, pues, Claro, ponle, a lo mejor ya están extintos, ya no los vamos a volver a ver. Digo, ojalá que sí, de repente aparezca ahí ojalá un que encontremos carpintero, uno. pero pero de todas formas siento que es importante conocer todo este tipo de historias porque es parte, de cierta forma es parte de nuestra cultura. A lo mejor no parte de nuestra cultura humana, pero sí de nuestra cultura como los animales que somos, ¿no? Y creo que es muy importante hablar de todos estos temas Sí, de las claro, claro. especies extintas. Pero Pero bueno, bueno, ujú, sigamos con el tamborileo, porque de claro. repente no movemos por muchos lados. O sea, por ejemplo, hay una especie pariente del carpintero imperial que se llama Campefilus guatemalensis que tiene un sonido increíblemente fuerte. Hacen dos golpes que son muy sonoros. Suena como pupuk, Ok. pupuk, Como una como si alguien batería. estuviera pegando en una caja de resonancia. Ok. Y eso tú estás en la selva y tú escuchas un golpe fuertísimo que está a tal vez 1 kilómetro de distancia, que es ese pájaro carpintero, y de repente escuchas otro que le responde por acá. Y seguramente han visto ustedes videos en internet como de un pájaro carpintero que está picando sobre una lámina y se escucha como una metralleta, se escucha como si fuera una metralleta, como tac, Sí, tac, 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 lo tac, tac, llegué a ver tac, alguna tac, tac. vez. Sí, 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 sí. sí. Bueno, lo que está haciendo ese carpintero ahí es usando las estructuras humanas también como una caja de resonancia. A veces lo hacen en los postes también. No es porque están buscando bichos, es porque ahí están usando eso como resonancia, como caja de resonancia. Eso por un lado. Ujú. Que a lo mejor de eso hablaremos después con las aves en ambientes urbanos y demás. Por otro lado, los carpinteros también son arquitectos del bosque, ¿no? Ellos excavan cavidades, son anidantes de cavidad primarios, es decir, ellos hacen su cavidad, ellos hacen su casita. O sea, su nido Pero cuando la literalmente abandonan, lo excarban de los troncos de los árboles. ajá, lo escarban de los troncos de los árboles. Pero cuando, cuando ellos abandonan el nido, cuando ya salen los pollos o cuando alguien más los corre, esos huecos se vuelven un recurso importantísimo en el bosque, porque realmente hay muy pocos huecos en el bosque. Hay muy pocos huecos en los árboles, casi siempre son árboles viejos y demás, ¿no? Los Sí. carpinteros hacen huecos nuevos, hacen huecos, digamos, hacen casitas Sí, para porque todos los demás, me ¿no? imagino que con el tiempo, digo, los árboles también producen resina. No sé si se vayan llenando y la resina es muy pegajosa. No creo que ningún pájaro quiera vivir ahí. Es que Ujú. la madera en la que lo hacen es madera muerta casi siempre. Ah, y por eso no Incluso para los producen. carpinteros es difícil picotear madera viva.
Ok. Em, Sí, es que la pero sí, lignina, de hecho ayer estaba investigando un poquito eso, que la lignina es el componente que forma la madera como tal. Es uno ujú, de los... ¿cómo se decía exactamente? Voy a decir estructura porque no me acuerdo de la palabra. De las ujú. estructuras más complejas que encontramos en la naturaleza. Tú te ves una foto de la lignina y está enorme y tiene mil átomos ahí de carbono y obviamente pues esa estructura es muy fuerte. Como dices, pues no cualquiera la rompe y pues por eso Sí, sí, tiene... sí. Ujú. De hecho, de ahí nos podríamos ir con otra relación que es bastante Adelante. novedosa en la documentación, que es que los pájaros carpinteros prefieren los árboles que están infectados por ciertas especies de hongos para hacer sus cavidades, Oh, porque ok. debilitan la madera. Claro. Pero eso es como reciente, relativamente reciente. El artículo salió hace como 2, 3 años. Sí. Entonces, por ahí va la cosa en esa frontera Pero del conocimiento. es que precisamente ese es el rol que tienen los parásitos y las plagas en los ecosistemas. Muchas veces las plagas dejan vulnerable, ya sea un árbol o cualquier cosa, para que si el árbol está vulnerable van a llegar depredadores y se lo van a comer. De esta manera no necesariamente es que lo depreden, pero sí que las plagas de cierta manera ayudan a la anidación de estos pájaros, ¿no? Sí, claro, o promueven el inicio de otros procesos que realmente no podríamos hablar de que son buenos o malos, porque pues, es la naturaleza, no es ni Es buena lo ni que mala, es. Ujú. sino que simplemente ocurre, ¿no? Y entonces cuando el pájaro carpintero, cuando el hongo infecta el árbol y el pájaro carpintero hace el hueco en el árbol y después el pájaro carpintero se va y el hueco se queda, entonces ese hueco es un gran recurso para muchas otras cosas, para murciélagos, serpientes, abejas y M- otras Me aves imagino que que también usan. insectos que coman Sí, madera, pues sí, sí. también dejan sus huevos ahí y pues ya no tienen que pasar por la corteza, ya están Sí, directamente... sí, sí. Ujú. Sí. Por ejemplo, o sea, incluso, digamos, no sé cómo está la cosa, pero los carpinteros pueden ser grandes aliados en la lucha contra plagas de insectos que barrenan la madera, ¿no? Porque los carpinteros se los comen y mantienen a esas poblaciones reguladas. Pero cuando no hay carpinteros, por ejemplo, cuando no hay un gran carpintero imperial en la Sierra Madre Occidental, de repente igual estas poblaciones de insectos barrenadores a lo mejor puedan comenzar a prosperar más allá del límite recomendado tal vez. O por ejemplo, cuando no hay un gran carpintero, las cotorras serranas occidentales que anidan en los árboles Ujú. no van a tener quien les haga más huecos, porque era una relación muy interesante entre el carpintero y la cotorra. Ok. Y así. Sí, Eso nos lleva igual pues a una cotorra que tienes en los bosques de por allá de Monterrey, que es la otra cotorra serrana. sí, sí, precisamente. O sea, básicamente los carpinteros, gente, pues cuando abandonan sus nidos, pues como habíamos dicho, les sirven de refugio a muchas otras especies. La cotorra serrana es una de ellas, que también es un citácido, ¿no? Chivis, qué es lo especial que tienen los citácidos? Digo, son los loros, tengo entendido, pero no sé qué tengan más allá de sus bonitos plumajes. Los citáceos también locos, señores y señores, los citáceos también locos. Ok. Yo pensaba que los citácidos, los loros, eran nada más de la jungla o algo así, de ambientes tropicales, pero sí, No. claramente me estoy dando cuenta de que no. Y que por Es, eso qué bueno que te traje aquí, porque estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy. ok, ok. Bueno, los citáceos son un grupo bien interesante. Digamos que del gran árbol evolutivo de las aves, como ya les conté hace un ratito, como la sección más grande viva en la actualidad son los paseriformes. Pero junto a esta gran rama de los paseriformes sale una rama que es, o digamos, esta rama de los paseriformes tiene un origen común con otras dos ramitas que son más pequeñas, pero igualmente curiosas, que son los halcones y los loros. O sea, los halcones y los loros eh, y comparten en algún punto un ancestro en común. Ok, Eh, muy interesante eso. en general, esos tres, halcones, loros y paseriformes, comparten un ancestro en común. Ujú. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, ¿Cuáles son un poco las diferencias entre los tres? Digo, aparte de la dieta, de la alimentación. bueno, los paseriformes ya te conté como las generalidades, que Sí, es, sí, sí. realmente es un grupo muy grande como para definir alguna Claro. generalidad mayor. Pero luego, entre los loros y los halcones, bueno, por ejemplo, está el tema de la dieta, también está el tema de la posición de las garras. Los loros son cigodáctilos igual, dos garras para adelante, dos garras para atrás. Los falconiformes son anisodáctilos, o sea, tres garras para adelante, una garra para atrás. Hay diferencias
la morfología del pico, también en la morfología, en la anatomía interna, por la misma dieta diferente que llevan y demás. Claro. Pero lo más interesante es en los citácidos, al menos, es que en su grandísima mayoría, em, son aves muy inteligentes, son súper inteligentes, eh, tienen la capacidad de entender los cambios en su entorno, de interactuar con otras especies, en algunos casos, como por ejemplo con los humanos, aunque ya podemos hablar de eso después. Ujú. Eh, Tienen también la capacidad de generar lazos. Emocionales, incluso. Bueno, no, o sea, no, No, no emocionales no como tal, sabría. porque no sabemos si están sintiendo como nosotros, No, claro. no sabría si decirle lazos Sí, y también emocionales en ese es como sentido. humanizar también a los animales, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Ujú. Pero más bien podríamos decir que relaciones entre individuos que son muy Es fuertes. como, No, yo lo veo como si te ven como si fueras de su familia o de su manada, por así sí, decirlo. sí, sí. Ujú. Eh, Son aves que, si bien, aunque está muy romantizado el hecho de que hacen pareja de por vida, pueden llegar a ser pareja de por vida, aunque no necesariamente. Ahí también por ahí hay los divorcios y los cuernos, seguramente. Este, pero tienen relaciones de pareja muy duraderas y aparte relaciones entre individuos como grupos familiares también muy fuertes. Y eso es algo increíble, porque esa relación y esa transmisión del conocimiento eh, de su entorno que ellos tienen se transmite no solo genéticamente, sino también de experiencia de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a Claro. hijo. Y entonces, por ejemplo, eh, por ahí había un estudio de que en una especie de loro, que no me acuerdo cuál, los loros tenían, los individuos tenían su propio nombre, o sea que Ok. había un graznido era su graznido de ellos y los demás lo repetían Es que claro, para llamar. Es una cosa muy loca. es que los vínculos que tienen los animales de que entre su familia, o sea, lo podemos ver en los lobos, en los caballos, que tienen jerarquizaciones, ¿no? Esto es muy importante porque pues también de padre a hijo, pues obviamente vas transmitiendo muchísima información que pues no se puede transmitir nada más por los genes, ¿no? También, o sea, eso está muy interesante. Y me gusta mucho Ujú. ese tema, porque de hecho la otra vez hace mucho, hace ya más de un año yo creo, había visto un video que hablaba de cómo las mascotas, tanto o sea, los perros, o sea, los animales que nosotros domesticamos, vaya, los animales que nosotros domesticamos solamente lo pudimos hacer porque tenían en la naturaleza una estructura de jerarquización. O sea, tenían familias. Los caballos obviamente van en manadas, van con uno al frente, entonces tienen ese concepto de, ah, bueno, voy a respetar al que va enfrente de mí, yo voy atrás. Los lobos igual, pues cazan también por manadas y tienen diferentes posiciones dentro de la fila, ¿no? Entonces, ese tipo de, o sea, que los animales tengan ese conocimiento sobre las estructuras de jerarquización dentro de su misma especie, nos permiten también conectar con ellos de cierta manera, o sea, porque por ejemplo también está el loro africano gris, no sé si sea loro exactamente. Sí, sí, sí. Sí, El porque Citacus eritacus. sé que en inglés es parrot, por eso no sabía si era la mejor Sí, sí. traducción. Bueno, Loro que gris africano. tengo entendido que es precisamente el de las aves más inteligentes, ¿no? Si no es que la más. O qué tienes que decir al respecto? Este, yo no sabría decirlo, la verdad, o sea, porque, ay, bueno, ay, no, 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 o sea, la capacidad no, yo no podría definir cuáles serían los parámetros para definir la inteligencia de Claro, las aves, porque, por ejemplo, no es algo eh, cuantificable, sí, para sí, no, no, empezar. no. Por ejemplo, o sea, tenemos estas increíbles experiencias de interacciones entre humanos y loros grises, que casi todas han sido en cautividad. Y sí nos hablan de una inteligencia increíble, pero por otro lado tenemos un ave que se llama, es un cuervo que se llama el cuervo de Nueva Caledonia, que desde una isla de Oceanía que usa herramientas, usa ramitas como herramientas. Entonces, eso también es inteligencia. Entonces, yo no Claro, sabría sí. eh, Es que qué onda. yo hace mucho había hecho un video sobre la inteligencia de los insectos y precisamente me topé con el problema de que, pues, hombre, no podemos meternos en la cabeza de un insecto y ver qué está pensando. Lo que nosotros asociamos con inteligencia en los animales son los animales que tienen comportamientos parecidos a los nuestros, tales como el vivir en sociedad, el uso de herramientas, ¿cómo se llama? La solución también de problemas tipo los cuervos, ya ves que de repente les ponen como acertijos y eso también, que usan el principio de Arquímedes, que ponen un vaso, Claro, claro. para quien no sepa qué es el principio de Arquímedes, o sea, haz de cuenta que le ponen una botella
Y la botella pues tiene el cuello corto, entonces el ave no puede pasar, porque la botella abajo tiene una comida o algo así le ponían. Y el cuervo lo que Ajá, ajá. hacía, creo que era como meter objetos, meter piedras dentro de la botella Ujú, para ujú. que el agua fuera subiendo y la comida también y así poder acceder al alimento, lo cual me explota la cabeza. Me explota la Sí, sí, cabeza sí. que un cerebro tan pequeño sea capaz de racionalizar a tal punto. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, em, en las aves hay muchas maneras de inteligencia y estas demostraciones. Hay otras demostraciones que ni siquiera, o sea, que todavía ni siquiera se han comprobado de una manera más formal, que podrían llegar incluso a recordarnos algún tipo de juego. Y eso es algo súper increíble. Sí, eso Entonces, también es un no, comportamiento no, no, humano. no sabría decir cuáles son las aves más inteligentes Sí, o yo en el, decía o en el precisamente sentido. esa del loro africano, porque precisamente son de las que típicamente se ven hablando o algo así. Pero también otra cosa Ujú. importante decir es que, bueno, a ver, las aves pueden imitar sonidos, pero eso no significa que realmente sepan el significado que hay detrás de cada palabra, ¿no? Porque, pues sí, a Sí, ver, te puedes aprender las frecuencias, pero las palabras no son nada si no tienen un significado. O sea, la palabra pura exacto. es un contenedor vacío si no le das un significante, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, por ejemplo, para el caso de algunos de los loros, bueno, se infiere que tal vez sí entendían el significado de lo que estaban diciendo, porque creaban nuevas palabras y demás, Claro, pero y aparte pues tienen cierto esa- tipo de lenguaje, obviamente no tan avanzado como el de nosotros, pero como sí, mencionabas efectivamente. anteriormente, si tienen nombres, pues si tienen como formas de llamar conceptos o algo así, eso puede ser considerado lenguaje. Está un Y poco más complicado, pero sí, sí, sí. sí, obviamente resumiendo muchas cosas, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante eso porque el lenguaje es realmente lo que nos hace ser la especie que somos ahora mismo, es lo que nos permite transferir información a las siguientes generaciones de una manera que no se puede hacer de ninguna otra. El lenguaje es muy importante y precisamente por eso me fascina tanto las aves que pueden, de cierta manera, tener cierto tipo de lenguaje. Preguntan en el Sí, sí, chat, sí. oigan, ¿cómo se dona? Es muy sencillo, hay tres maneras de hacerlo. La primera es a través de PayPal. Está ahí abajo el link, www.reforestacom.com. Ahí pueden entrar a PayPal y donar ahí. Otra cosa que pueden hacer es por medio de una transferencia bancaria. De hecho, justo aquí abajo está el número de la tarjeta. Con eso pueden hacer una transferencia desde su celular. No se tardan ni 5 minutos. Y gente, de verdad que cualquier donación ayuda. Recordemos que tenemos metas. Cuando lleguemos a los 5000 les voy a enseñar las fotos de mi blog de Club Penguin. Y si llegamos a 10000 les enseño las fotos de cuando me dieron paperas. Son fotos bastante cursiadas. A ver si llegamos. Ojalá que sí. Yo creo que vamos más o menos bien. Entonces, gente, compartan el stream también para que llegue más gente. Ah, y también recuerden que si no tienen tarjeta, también pueden donar en efectivo en los 7-Eleven. Y ya. Sí, simplemente eso. Chivis, te había dicho que hasta las 7, pero honestamente le quiero seguir un poquito más. ¿Tienes problemas? Vamos a seguirle. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos hasta las 7. Vamos a darle 7:15 o algo así, en lo que también preparo la plática con Dul. Bueno, también. Otras aves que me gustan mucho son los búhos, las lechuzas. ¿Qué tipo de diferencias hay entre búhos y lechuzas? Porque, por ejemplo, en el inglés usan la misma palabra para las dos cosas. Yo. Owl y Ujú, barn owl. Ajá. ok. Hay, Sí, hay una diferencia por ahí. bueno, es que yo cuando fui a Canadá, antes, Ajá, antes llegué a vivir ahí, me fui de intercambio, y fui a unas ajá, ajá. montañas y me tocó ver unos sobre estuvo genial, pero también tenían una lechuza, pero a la lechuza le decían nada más owl, y ya, o sea, Owl, y les pregunté, oiga, ¿no tienen una palabra diferente? No, pues así se le dice. Pero, ya. pero ¿cuáles son las diferencias? Porque sí hay, ¿no? Sí hay diferencias entre Sí búho y hay. lechuza. Sí hay. Primero que nada, vayan a mi canal. Ahí hay un video completo explicando esas diferencias. Ok. Vayan y suscríbanse. Sí, la verdad es Y que quiero hacer un paréntesis. Vayan y suscríbanse al Chiviscoyo porque se los digo yo, es contenido de calidad. Y se los estoy diciendo yo, y no digo esto de cualquier persona, ¿eh? Me siento como los padrinos mágicos, como cuando Adam West, y no se lo digo a nadie, ¿sabes? Pero sí, a ver, es un gran canal del Chiviscoyo, lo recomiendo mucho. gracias, gracias. Continúa. Pues bueno, ahorita vamos a dar un spoiler sobre este tema. Búhos y lechuzas ambos pertenecen a la orden Estrigiformes, pero cada uno tiene una familia. Las lechuzas son Titónide y los búhos son Estrígide. La primera gran diferencia, digamos, el plan corporal, la forma de las lechuzas, hay muy pocas especies de lechuzas en el mundo, hay unas 10, 20, no sé, no recuerdo exactamente. 10 o 20. Y, Sí, a y, ver, este, y yo, todas.
Yo que suelo ver Y todas, insectos, 10 y 20 especies suena como que súper sí, poquito, pero sí. sí, lo sé, lo sé. E incluso dentro de las aves es poquito. Ujú. Em, Todas son lo mismo, son muy alargadas. El disco facial de las lechuzas es en forma de corazón. Tienen las patas muy largas en proporción al cuerpo. Tienen también una garra que se llama garra pectinada, que es la garrita y tiene como unas protuberancias así que parecen unos peines. Y garra pectinada. Y esas son las características. Luego están los búhos, que los búhos tienen una enorme diversidad, son como 300 especies o algo así, o ciento y algo de especies, no sé, son muchas más Sí, que las bastantes lechuzas. más que las lechuzas, claro. Y tienen una gran diversidad de formas, ¿no? Hay búhos muy grandes, búhos muy pequeños, búhos diminutos. eh, y demás. No, el disco facial de los búhos es en forma circular, casi siempre. No tienen garra pectinada, las patas son más cortas y digamos que también una cosa bien interesante es que todas las lechuzas tienen ojos oscuros, todas las especies de lechuzas tienen ojos oscuros, mientras que en los búhos hay un rango desde ojos oscuros, ojos de color, digamos, el iris es de color Sí, marrón, ahí marrón se muy aprecia un oscuro, poquito más el hasta iris, ¿no? amarillo. Que en las lechuzas, en los Ajá. búhos. Ujú. Sí, hay búhos que tienen el iris de color naranja o amarillo, entonces ahí sí hay una gran diferencia. Esas son en general las diferencias. Me imagino que también deben de tener muchas adaptaciones sus ojos para ver dentro de la noche, ¿no? He visto que las arañas, por ejemplo, no recuerdo si era exactamente lo mismo con los búhos, pero hay unas arañas que tienen como una capa reflectora detrás de sus ojos y eso les permite ver El, a visión nocturna, prácticamente. el llamado como tapetum lucidum. Ah, exactamente, sí. Sí, Ujú. también los búhos tienen. Sí, De sí. hecho, si alguna vez llegas a alumbrar un búho con una linterna o, por ejemplo, vas en el camino y te sale un búho o una lechuza en un poste del camino y lo alumbras con la luz del coche, Sí. va a verse el brillo. Este, por otro lado, aunque sí tiene adaptaciones en la visión, ese no es el fuerte. El fuerte es la audición. Claro. Por algo tienen, tanto búhos y lechuzas tienen este pabellón facial, que es como una serie de plumas dispuestas como si fueran una antena parabólica Exacto, es para lo que iba a dirigir decir, los como si sonidos fuera una antena de a los oídos. satélite. Sí, sí, Ajá, sí. ¿Como ajá. cóncava o al revés? No me acuerdo, Sí, sí, sí. sí, como así cóncava, sí. Y las especies de Uf, búhos que cazan primordialmente en la noche, eh, tienen los oídos asimétricos, a una altura asimétrica, para poder hacer una mejor triangulación de la fuente de sonido. wow, wow, eso no lo sabía. Está muy loco. Hay búhos que son diurnos, hay especies de búhos que cazan de día, que es algo muy loco, pero cazan de día. Ujú. Y ellos no tienen esa simetría porque pues, no la necesitan realmente, ¿sabes? Claro, me imagino que dependen más de la vista. También pasa lo mismo Ujú. con muchos insectos. Sí, sí, sí. Vaya, neta, qué interesante. La neta, a mí las lechuzas me parecen fascinantes. Nada más he visto una el día ese que te dije en Canadá. Estaba bien entrenada, estaba sobre el guante de Ya, alguien ya. más. Y la neta, me quedé alumbrado. Es que, claro, a ver, ya había visto lechuzas en fotos y siempre las he visto como, qué bonitas. Pero ver una en persona, no sé, es que son animales que me parecen mágicos incluso. O sea, están Y muy, muy bien. están increíbles. Bueno, Eh, y también para un poquito para ir terminando, vamos a hablar de las águilas también, ¿no? Hablamos también anteriormente de los halcones. Hablando de las águilas. Lo Sí, sí, mismo, sí. ¿hay diferencia entre halcón y águila? Sí, sí hay, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, las águilas pertenecen a un orden que se llama Accipitriformes y los halcones pertenecen a un orden que se llama Falconiformes. Y durante mucho, 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 mucho tiempo, la, la, mm, la ornitología consideró que estos dos bichos en realidad están emparentados, ¿no? Tanto las águilas, gavilanes, milanos, todos estos bichos con los halcones. Pero porque tienen una forma muy similar y unos hábitos muy similares. Pero luego llegó ya la genética y también un montón de reconstrucciones evolutivas y evidencia fósil y demás. Y tatatán, los halcones están más emparentados con los loros que con las águilas. Sí, lo de Eh, siempre, y estudios son, moleculares y a mover cosas en la taxonomía. sí, sí, sí. Y son un ejemplo claro de convergencia evolutiva, ¿no? Ok, Dos linajes, dos grupos de aves diferentes que adquieren las mismas formas por presiones ecológicas y evolutivas similares. similares, claro. Eh, ujú. Este,
Y bueno, ¿qué pasa con las águilas? Las águilas pertenecen entonces a la familia Accipitridae, en donde están todos los gavilanes, milanos, águilas, aguilillas, todas estas cosas. ¿Es cierto que hay águilas que se quitan su pico? Sí, No, no es te iba a cierto. decir eso exactamente, ¡No! porque es una de las cosas que mucha gente cree. El típico bulo que está por ahí en Facebook de que, es que las águilas reales se arrancan las plumas y nada. Vamos a platicar de eso ahorita porque me gusta mucho y tiene un origen bien interesante. ¿En serio? Es, esa historia es una modernización del mito del renacimiento del fénix, del ave fénix, que es una ave mitológica. Anda. Pero es una modernización porque es exactamente lo mismo. Sí, 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 Es sí. Es renacer. entonces, las águilas de carne y hueso, no, de hecho, ninguna ave se puede quitar su pico y regenerarse, porque es como si nos quitáramos, digamos, no sé, La nariz. la nariz Sí, sí, y sí. esperar que se nos regenerara. Es lo mismo. Las plumas de las aves sí se caen. De hecho, las aves mudan sus plumas anualmente, pero es un proceso largo y bastante complejo y muy interesante. Em, y y bueno, esta idea del águila que se quita su pico es como una modernización Ujú. del mito del fénix que se muere para renacer, Para ¿no? renacer, claro. Que mitológicamente es una figura bastante bonita, pero es un mito. Sí, Que después hablaremos de, bueno, tal vez no aquí, no nos toque hablar de eso, pero en algún día hablaré de cuál es el origen del fénix y cómo es que aparecía en los bestiarios medievales y demás, pero pues, eso ya es otra cosa. A mí me parece Y muy bueno, interesante todo lo de los mitos, ¿no? Porque es lo mismo que, por ejemplo, no sé, cuando había cavernícolas o cualquier cosa, pues obviamente había ancianos sentados alrededor del fuego y le decían a los niños, no vayan al bosque porque hay un monstruo y se los va a comer, claro. Y era su forma como de decirle a los niños de que, ahí no se metan porque está peligroso, te puede pasar algo, ¿no? claro, Y a claro. ver, o sea, ¿es Eh, mentira? Pues sí, es una gran mentira, pero esa mentira tiene como cierto tipo de propósito para enseñar algo más relevante. En este caso viene siendo claro, claro. lo del renacer, ¿no? Que también es importante. Como, Sí, sí, como, sí, como, sí. como analogía está bien, supongo, pero... Ujú, ujú. Pero Eh, hay que distinguir el hecho de que estas historias, aunque toman una base de la naturaleza, no están contándonos exactamente lo que ocurre en la naturaleza, sino que han pasado por un filtro de cultura humana. Y por ejemplo, ahorita hablando de esto y de las águilas, por ejemplo, en el sur de México, hay tradiciones orales que nos hablan de grandes aves que llegaban y se agarraban a la gente y se la llevaban y se la comían. Grandes aves. sí, sí, sí. Y, Y y es un poco de lo mismo también, de que, no te metas por ahí porque hay peligro. Que a lo mejor no va a venir un ajá, ave, pero a lo mejor te come un oso o algo así, ¿sabes? o, o a lo mejor en este tiempo ya no hay un ave así, pero tal vez alguna vez la hubo. Y por ejemplo, en el sur de México, en la zona tropical, Ah, existió alguna vez, ahora ya es muy rara, claro, el águila arpía, que es una águila enorme que llegué a ver caza un monos. video de Pili Bacteriana, le mando un saludo, que hablaba Ujú. precisamente, creo que era, no sé si es la misma especie, pero también hablaba de grandes pájaros que anteriormente a lo mejor llegaron a cazar a los humanos. Digo, no es algo que podamos saber a ciencia cierta, pero sí hay bastantes registros fósiles de aves bastante grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, para este caso, o sea, el hecho es que la tradición de estas mitologías de aves grandes que se llevan a la gente, al menos en el sur de México, Ujú. en la zona que alguna vez habitó el águila arpía, puede devenir de haber encontrado estas grandes águilas en algún punto del pasado, que después pues la historia se fue deformando hasta los mitos actuales que cuentan que aquellas aves eran tan grandes que se llevaban incluso carretas, decían algunos, ¿no? Eso ya es un mito. Ujú. Claro, o sea, las águilas arpías, bueno, cazan monos, cazan perezosos en las selvas tropicales, entonces, Ok. bueno, si tú ves una cosa de esas, sí te espantas. Sí, sí, sí. A ver, y si pueden cazar monos, pues yo creo que también pueden cazar un bebé. ¿No? Y a ver, tampoco es como que los bebés estén ahí arriba en los árboles, pero si los tuvieran, yo creo que podrían. ¿Quién sabe? Y de hecho, por ejemplo, bueno, ya nos fuimos por un montón de lugares, pero No ya para importa. el final de esto, Sí, sí, sí. hay evidencia fósil de que los homínidos, antes de los seres humanos en África, sí podían ser depredados por grandes rapaces. Entonces, pues creo que es una memoria colectiva de la tradición oral humana muy, muy antigua. Y claro, hay mitos y leyendas de aves gigantes en muchos otros lugares Sí, que se en basan en todo el aves que mundo. realmente existieron. Por ejemplo, Aquí el en Monterrey Argentavis. tenemos el hombre pájaro. Sí, cierto, sí, sí, claro que lo conozco esa historia. Pero, por ejemplo, el Argentavis no hubo humanos que convivieran con Argentavis.
no hubo. Ok. Em, ¿Por pero cosa por de ejemplo, que no si estaban todavía en América los humanos o...? exacto, exacto. Ujú, Porque hasta ahora no parece haber concordancia en el tiempo con el Argentavis. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, los humanos sí convivieron con el águila más grande que vivió en tiempos modernos, que es el águila de Haast. Y es posible que sí, el águila de Haast sí se echara uno que otro humano, tal vez porque era un águila muy enorme, A ¿no? ver, Pero por probabilidad yo también creo que por lo tenemos menos mitos. uno, sí. Sí, sí, sí. También tenemos mitos como por ejemplo los de las mil y una noches del ave Rock, que era un ave tan grande que cazaba elefantes y demás. Entonces hay un montón de historias sobre Ujú. esas. Pero respecto a las águilas verdaderas, sobre todo de tu región, estuve investigando un poco, ayer te había comentado que según yo había registros en las zonas boscosas, resulta que no, ya revisé bien. Viven en las zonas montañosas de la Sierra Madre Oriental, Ujú. pero tienden a moverse por las zonas de pradera, ¿no? Como de las grandes alturas se mueven hacia la zona de pradera, no hacia las zonas de bosque, porque las águilas Claro. reales, que son las águilas que viven allá, que es Aquila cricetos, es un cazador de áreas abiertas, no tanto de bosque. Claro, porque a ver, si tú estás en un bosque, evidentemente es más difícil volar por ahí, entre todas las copas y ramas de los árboles, pues un animal tan Sí, grande ya. como un águila, pues no puede pasar ahí tan fácilmente. También por eso, pues los pájaros, o sea, muchos dirán de que, ¿cómo es que los dinosaurios pasaron a estar tan pequeños? Bueno, es que estar tan pequeños precisamente es lo que les permite estar arriba de los árboles y encontrar un refugio de sus depredadores, ¿no? Y pues sí. Por ejemplo, o sea, digamos, las águilas reales, que son las que están allá, miden de envergadura poco más de 2 metros, 1 metro y algo. Son aves que se han adaptado para ser cazadores tope en ambientes abiertos. O sea, Ujú. se avientan contra los perritos de las praderas y se los comen, porque además los perritos de las praderas son bien gorditos y bien bonitos, pero también bien torpes y se caen cuando Sí. corren. Entonces, las águilas los agarran y se van. Las águilas reales. Pero si Ujú. tú te vas a las selvas, por ejemplo, las águilas arpías, de las grandes selvas tropicales, no son tan grandes en envergadura, no son tan grandes en la extensión de sus alas, pero sus alas son más cortas, son más anchas y son cazadores que maniobran dentro del bosque. Es decir, el águila arpía se mueve entre el bosque, se acerca, atrapa a los monos, es una cosa muy diferente, ¿no? Ok. Al águila real. Pero ambos son grandes depredadores en sus ambientes, ¿no? Claro, sí, la neta, que es muy interesante todo lo que nos estás platicando, Chivi. La neta me hace muy feliz que hayas podido venir aquí al evento y haberte tenido aquí, porque la neta fue una plática muy interesante, aprendí muchísimas Muy cosas. divertido. Porque sí, o sea, no sé, lo mío son los insectos, ¿no? Y siempre me gusta mucho rodearme de gente que sepa más que yo. Claramente tú sabes muchísimo de ornitología. Yo me atrevo a Yo no sé decir. de insectos, Sí, sí, pero me por atrevo a decir ejemplo. que eres la persona que más sé de aves y por eso mismo me gusta mucho que estés aquí al día de hoy. Y pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando para ya ahorita prepararme un poquito para la plática con Dulce. Ok, Simplemente recordarles a los del chat, ya saben, hay tres maneras diferentes de donar. Lo pueden hacer a través de PayPal, por transferencia bancaria o por depósito en efectivo. Aquí abajito está el número de la tarjeta. Lo pueden hacer simplemente en su aplicación, no se tarda ni 5 minutos. Y con que donen 10, 50 pesos está bien. Si donan 100 pesos, pues leemos su mensaje. Y si donan 500, pues me como uno de estos dulces. Que de hecho, me voy a comer uno, Chivis, a tu honor por venir aquí el día de adelante, hoy. Entonces vamos a ver de qué me tocan. Hay diferentes sabores. adelante, adelante. Entonces, Vamos a ver. mira, ahorita me tocó un sabor que era como curita, pero sabor así sangre vieja. Sabía Oye, asqueroso. Casi me esos vomito. dulces son como los de Harry Potter que te salía cualquier Exactamente. Sí, 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 los compré en Amazon. Pero bueno, vamos a ver, vamos a girar la rueda de la misfortunia, a ver A qué me ver, a sale. ver, a ver. Ok, tocó capuchino, hígado encebollado. A ver, no soy muy fan del café, pero el capuchino está bien, supongo. El hígado encebollado, la verdad es que tampoco soy tan fan. Bueno, chivis, esto es a tu salud. Espero que no me toque el sabor feo porque qué Adelante. maldito asco. Ah, sufro mucho, güey. Hígado encebollado. Muy mal sabor. Lo tengo en la boca y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera tengo agua. Entonces, Ah, híjole. bueno, voy a ir cortando, voy a ir por agua. Pues ya, Ya le vamos dejando. Chivis, muchas igual, gracias. ¿A dónde vale, está puede ir bien. la gente para seguirte? Búsquenme en Facebook, Instagram
y YouTube, por supuesto, como Historias de Aves. Y también si quieren buscarme en Patreon para apoyarme como Historias de Aves, también ando por ahí. Y tal vez la última despedida, porque casi no hablamos de zonas urbanas, es Ujú. que incluso en zonas urbanas, incluso en las áreas verdes urbanas, hay aves increíbles y hay cosas que si te sientas con los ojos bien abiertos, puedes encontrar eh, un mundo muy diferente a lo que estás acostumbrado. Y bueno, Lo de mismo la con los conservación insectos. de, Ujú. ajá, sí, claro. De la conservación de estas zonas, pues también depende la conectividad de muchas otras cosas y demás. Y ya no hablamos de eso, pero después otro día nos echamos una Sí, plática sí, sobre eso. después en tu canal o aquí mismo, después platicamos de eso y de la migración, que ya no nos dio tiempo, pero bueno. Dale, Ya pues quedó nos vemos. entonces, ahí nos vemos y deja pongo a Fede y Alejandro para que llenen un poquito 10 minutos en lo que empezamos con Dulo, ¿ok? Sale. Bueno, ya está, muchas gracias Chivis, cuídate Bye. mucho, ahí estamos hablando.